Así que en el libro de Hechos, capítulo 5, versículos 1 al 11 vamos a leer y nos ponemos de pie en reverencia a la palabra de Dios. Yo la leo, ustedes siguen ahí con su vista. Leemos en Hechos 5, versículos 1 al 11. Leemos la palabra de Dios. Dice, pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: Dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: Sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿Por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Palabra de Dios. Amén. Pueden sentarse. Así que vemos este relato en el cual, wow, es sorprendente y sin duda alguna, ¿verdad? Si uno estuviese ahí, hubiésemos tenido también gran temor. Es una reverencia, ¿verdad?, que se obtiene en ver de que las cosas de Dios pues no son de qué jugar. Bueno, hemos estado hablando tocante la persona del Espíritu Santo. Hemos visto de que el Espíritu Santo no solamente es persona, sino es persona divina, y Él es Dios. Así que seguimos con el tema. El Espíritu Santo es una persona divina, y vamos a derribar ciertos argumentos que muchos utilizan para argumentar en contra de la deidad y la persona del Espíritu Santo. Así que hemos estado viendo, el Espíritu Santo es persona, eso no hay ninguna duda alguna de lo que hemos visto. Vimos el Evangelio de Juan, vemos ahí claramente que el Espíritu Santo es persona. Él se comunica, Él tiene mente, Él tiene voluntad, Él comisiona, Él manda, Él dirige. Así que vemos varias cosas que nos apuntan a que el Espíritu Santo es una persona, aunque hay personas que niegan tal verdad. Te dicen: no, el Espíritu Santo no es una persona, y según ellos tienen sus argumentos, sus razones por las cuales ellos tienden a creer de que el Espíritu Santo no es persona. Pero hemos estado viendo de que tal pensamiento está errado, y tal interpretación que ellos tienen tocante las Escrituras están erradas, y es lo que vamos a ver también. Vamos a ver que sus argumentos, su razonar tocante ciertos textos, y ellos razonan de cierta forma en el cual está errado. Ellos determinan de que el Espíritu Santo no es persona porque tienen un argumento, un razonar no sano, no es bíblico. Así que la pregunta ¿es el Espíritu Santo Dios? ¿Será que el Espíritu Santo es Dios? Bueno, esa pregunta ya la comenzamos a contestar el domingo pasado. Hemos visto de que sí, en realidad el Espíritu Santo es Dios. En su esencia, Él es Dios. No es una cosa, sino es Dios. Y es Dios poderoso. Y vamos a seguir viendo de que esto es así. Él es Dios. Tiene que ser Dios. Vemos que es Dios por los atributos que se le atribuyen a Él. Así que el Espíritu Santo es revelado como una persona divina en las Escrituras. Cuando vemos las Escrituras, vemos de que el Espíritu Santo es en verdad una persona divina. Y en este pasaje que hemos leído, vemos de que primero el Espíritu Santo se nos demuestra ser Dios, sin duda alguna. En el pasaje que hemos leído aquí de Hechos 5, versículos 1 al 11, el Espíritu Santo podemos ver de que Él es Dios. Segundo, es una persona, eso no hay duda de ello. Y tercero, el Espíritu Santo tiene igualdad con el Padre y el Hijo.
tiene igualdad con el Padre y el Hijo. Es lo que estamos viendo y vamos a ver. Y primero, el Espíritu Santo es Dios. Sin duda alguna, el Espíritu Santo es Dios. Versículos 3 al 4 se nos dice, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Así que vemos aquí la historia, el relato de Ananías y Zafira, en donde ellos tenían cierto terreno, lo vendieron, era de ellos, nadie los obligó, nadie les dijo, hey, dalo a la iglesia. Ellos simplemente voluntariamente lo hicieron, pero lo hicieron con mentira, mintiendo. Donde no era necesario, era de ellos tenían el poder de ellos si hubiesen querido no tenían que dar nada. Pero ellos lo dieron, pero dieron mintiendo. ¿Con qué razón? ¿Cuál fue el propósito? Bueno, no se nos dice tanto, pero es lo que sucedió. Dijeron, bueno, vendimos tanto, lo queremos dar todo y fue tanto, pero lo hicieron mintiendo. Y vemos lo que sucede, ¿verdad? Vimos el relato, lo que llega a suceder. Pero vemos bien claramente de que se nos dice para que mintieses al Espíritu Santo. Entonces vemos de que se le miente al Espíritu Santo. Ellos su intención fue de mentir, le mintieron. Dijeron una mentira al Espíritu Santo. Obviamente el Espíritu Santo lo sabe todo y de que es una mentira. Pero el hecho es de que ellos mintieron. Entonces tú no puedes mentirle a una fuerza. Tú no puedes mentirle a algo que es simplemente energía, una fuerza impersonal, sino por necesidad tiene que ser persona, porque esta persona tiene que tener intelectual, tiene que tener razonamiento, escuchar y saber discernir de que le estás mintiendo. Entonces ellos aquí dicen, mintieses al Espíritu Santo. Vemos de que el Espíritu Santo es persona. Es lo que vemos aquí en este versículo, en Hechos 5:3. El Espíritu Santo es persona, porque tú no le puedes mentir a una cosa que no es persona. No puedes mentirle a una cosa, no puedo mentirle a la luz, no puedo mentirle a la pared, no puedo mentirle, pero puedo mentirle a alguien que tiene pensamiento, razonamiento, discernimiento, puedo mentirle a una persona. Así que el Espíritu Santo es persona. Vemos al fines del versículo 4, dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Así que el apóstol Pedro dice, el Espíritu Santo le has mentido al Espíritu Santo, y luego dice, no solamente a los hombres no lo has mentido, sino a Dios. Él está relacionando, el Espíritu Santo es Dios. Sin duda alguna, el Espíritu Santo es Dios. Versículo 9 dice, y Pedro le dijo, ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? ¿Por qué tentaste? ¿Por qué quisiste tentar al Espíritu del Señor? Así que si comenzamos a pensar también, tú no puedes tentar una cosa, yo no puedo tentar a la pared, no puedo tentar a esta luz que está aquí. Para que sea tentado tiene que ser, está hablando de una persona. El Espíritu Santo es una persona. Y ese término tentar en el griego es el mismo término que se habla cuando Jesucristo fue en el desierto para ser tentado. Entonces vemos de que el Espíritu Santo es persona. Así que el Espíritu Santo es llamado Dios y es Espíritu del Señor. El Espíritu está en vista aquí en este pasaje. Así que de acuerdo a Pedro, el Espíritu Santo es verdaderamente Dios y verdaderamente divino. No hay duda de esto. Así que esto también es confirmado por sus atributos. El Espíritu es omnipresente y es omnisciente. Los atributos de Dios. Los atributos de Dios son los atributos del Espíritu Santo. Así como Dios es omnipresente y omnisciente, también lo es el Espíritu Santo. Ahora, algo que les mencioné el domingo pasado es que los testigos de Jehová, ellos no creen que Dios es omnipresente. Ellos no creen eso. Ellos no creen que Dios está presente en todo lugar. Así que ellos ahí ya vemos que, como siempre he dicho, ellos no creen en el Dios bíblico. Ellos creen en otro Dios. Ellos hablan mucho de Jehová, pero no creen en el Jehová de la Biblia. Creen en un Jehová que ellos se han inventado. Pero vemos, a la luz de las Escrituras, quizás en el futuro hablemos específicamente sobre la omnipresencia de Dios el Padre. Pero ellos no creen que Dios es omnipresente. Así que vemos de que el Espíritu Santo es omnipresente y es omnisciente. Él lo sabe todo, igual como el Padre. Vamos a ir aquí en el Salmo 139. En el Salmo 139, para ver. Salmo 139, versículos 1 al 6. Dice la palabra de Dios:
Oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Así que esto expresa de que el Señor conoce sus pensamientos. Hablando de Jehová, Él lo sabe todo. Él está en todo lugar. Él sabe los pensamientos. Aún antes de que hablemos, Él ya sabe la palabra que va a salir. Pero no solamente eso, ¿qué sigue diciendo? Versículos 7 y 8. Dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? Ahora comienza a hablar del espíritu. ¿A dónde podemos ir nosotros? ¿A dónde nos podemos esconder del espíritu? ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Está relacionando el espíritu con la presencia. En otras palabras, el Espíritu Santo está en todo lugar. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde me iré de tu presencia? Tú estás en todo lugar. Si subiera a los cielos, ahí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, ahí tú estás. La omnipresencia de Dios, la omnipresencia del Espíritu Santo, Él está en todo lugar. ¿A dónde me puedo ir? A donde sea que yo vaya, tú estás ahí, es prácticamente lo que está diciendo el salmista. Tú estás en todo lugar, y tú lo conoces todo. Conoces mis pensamientos, conoces lo que voy a hablar. Antes de que salga la palabra de mi boca, tú ya la conoces. Luego termina en el versículo 23 y 24, dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Así que Dios es omnipresente y omnisciente, y el Espíritu Santo lo es también. También es omnipresente y omnisciente. Él está en todo lugar y Él lo sabe todo. Así que el Espíritu Santo tiene los mismos atributos que tiene Dios el Padre. Vamos a ir aquí en 1 Corintios 2, en el Nuevo Testamento, 1 Corintios capítulo 2, viendo de que el Espíritu Santo, al igual al Padre, tiene los mismos atributos. 1 Corintios 2, versículo 10. Y ahorita vamos a ver esto, pero después vamos a regresar a este texto para poder verlo más de cerca y ver lo que se está diciendo. Pero estamos hablando de la omnipresencia de Dios. En 1 Corintios 2:10 dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña a uno profundo de Dios. Así que, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña a uno profundo de Dios. Así que Dios el Padre revela, Dios el Padre lo sabe todo. El Espíritu Santo es omnipresente, igual al Padre. Así que quiero decir algo más aquí, pero más adelante vamos a regresar a este texto para verlo más de cerca. Pero Dios lo sabe. Dios sabe todo. El Espíritu Santo lo sabe todo también. Vemos que también el Espíritu Santo, obviamente el nombre lo revela. El Espíritu Santo nos habla de que el Espíritu es ¿qué? El Espíritu Santo es santo por naturaleza. Por eso hay espíritus inmundos y está el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es santo por naturaleza. Y santo o la santidad es un atributo comunicable de Dios. En otras palabras, esto significa de que así como Dios es santo, nosotros también podemos ser santos, pero obviamente no igual al Padre. Obviamente Él es santo en perfección, nosotros no. Así que hay atributos comunicables. Dios es santo. Vamos a ir aquí en Isaías 6:3 para leerlo con nuestros propios ojos. Isaías 6, versículo 3. Y ver de que Dios es santo. Isaías 6:3 dice la palabra de Dios. Y él uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Así que santo, santo, santo. Sin duda alguna sabemos que Jehová es santo. Santo, santo. Y el Espíritu Santo es santo. Así que esto habla de la divinidad del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es santo.
es perfectamente santo. Así como Dios el Padre es perfectamente santo, también lo es el Espíritu Santo. Así que vemos, el Espíritu Santo es santo y el Espíritu Santo es ¿qué? El Espíritu Santo es santo, pero también es ¿qué? Es espíritu, ¿verdad? Por eso, obvio, ¿verdad? El Espíritu Santo es santo, por eso también Él es espíritu. Ahora, muchos argumentan el testigo de Jehová y también otros que no creen en la divinidad, la persona del Espíritu Santo, hablan de la palabra ruach, que es en el hebreo, y dice que nada más significa nada más viento o energía. Ellos argumentan así, solamente eso. Y a veces uno les puede preguntar, ¿y qué más significa? No, pues todo, nada más eso significa. ¿Por qué nada más eso significa? Bueno, porque el grupo gobernante, que es la verdad, que es una única verdad aquí en esta tierra, nos ha dicho que solamente eso significa ruach, el término en el hebreo. Y ellos les enseñan y se la creen, ellos se la creen en realidad porque ellos están creídos. Ellos creen que el cuerpo gobernante, el siervo fiel, los ungidos, ellos les dicen toda la verdad. Y cuando dicen que ruach solamente significa viento o soplo o energía, dice, ya con eso ya te derribamos. Ese pastor ahí de esa iglesia evangélica, si supiera lo que significa ruach, ya con eso ya derribamos todos sus argumentos, según ellos, ¿verdad? Pero les mienten. Así como siempre les han mentido. Ruach puede significar es viento, pero también significa espíritu. Ahora, si ellos quieren mantenerse en esto de que ruach significa simplemente viento y esto significa, como significa viento solamente según ellos, entonces esto indica de que el Espíritu Santo no es una persona y mucho menos divinidad. Bueno, si ellos se mantienen así, entonces pues bueno, vamos a ir a Juan 4:24. Según ellos, ruach solamente significa, ¿verdad?, o espíritu, y dice, no, en el griego también está pneuma, pero ellos le han cambiado y todo, simplemente nada más es energía, es viento, bla, bla, bla. Entonces, bueno, si tú te mantienes en tu posición de eso, de esa creencia, de ese pensar, entonces vamos a ver si se mantienen en su argumento. Vamos a ir a Juan 4:24. En Juan 4:24 nos dice esto, y en la Biblia Dios también lo dice, está claro, en Juan 4:24 hablando, vamos a ver de quién habla. Juan 4:24 dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Así que Dios, noten que ahí la palabra Dios es con D mayúscula, ¿verdad? Y dice, Dios es espíritu. Y ellos en su Biblia también está igual, así que saben, de aquí está hablando de Jehová. Y dice, Dios es espíritu. Ahora una pregunta, ¿será que Dios no es persona? ¿Será que Dios no es divinidad? Obviamente ellos van a decir, no, Jehová sí es persona, Jehová sí es divino. Pero tú me acabas de decir de que ruach solamente significa, porque el cuerpo gobernante te dice que así es y tú lo crees a ciegas, solamente significa viento, solamente puede significar una fuerza activa, impersonal, pero aquí te dice que Dios es espíritu. Entonces, si tú crees, tú en tu argumento me estás diciendo que Jehová no es divinidad, que Jehová no es persona, pero aquí claramente te dice Dios es espíritu. Entonces, ¿te mantienes en tu posición o no? Porque si vas a ser consistente, entonces pues Dios no es persona. Así que, como le digo, ellos, sus argumentos de ellos, lo único que te demuestran sus argumentos es de que ellos no saben interpretar las escrituras. Y ellos no tienen entendimiento de las escrituras. No saben hacer un éxesis de las escrituras. No las pueden interpretar, no las entienden, no miran su contexto. Simplemente se van con ciertas cosas que les dicen a ciegas, lo creen. Y ahí van argumentando y ellos muy contentos. Y ellos dicen, no, ruach, mira lo que dices, ruach, ya con eso ya te derribé, ya. El Espíritu Santo no es persona. ¡Pum! Ya estuvo. Pero no miran las evidencias de las Escrituras. No miran lo que la Biblia dice. No miran lo que hemos visto el domingo pasado, lo que vimos. Ellos no lo miran. Ellos lo hacen a un lado, no lo quieren escuchar. No lo quieren escuchar. Y algo que también he dicho es de que cuando un testigo de Jehová, lo chistoso de ellos es de que ellos cuando van y te visitan o llegas a toparte con ellos te van a dar algo de ellos, una revista. Entonces ellos esperan, ellos tienen la expectativa de que tú recibas esa revista y de que tú la leas y según ellos tú puedas ver y razonar y ver de que si lo que te han enseñado es correcto o no. Pero si tú le das algo a ellos de tu creencia, de tu fe, ellos no lo reciben y no lo van a leer para razonar. Entonces ellos asumen, ellos creen que están en la verdad y lo creen a ciegas y ellos creen que tú estás a ciegas y si te dan el papel y tú razonas y ves, vas a ver la verdad. Pero ellos sí no lo hacen.
Entonces yo siempre les digo, bueno, si, ¿sabes qué? Si yo fuese una persona y quisiera hacer una religión y quiero mantener a las personas alejadas de la verdad, y simplemente les tengo que decir, no escuchen a nadie, solamente escúchenme a mí y lo que yo les doy y ya. ¿Qué sería eso? Sería obvio de que les quiero engañar, ¿verdad? ¿Por qué tengo que evitar de que las personas lleguen a razonar? Pero ¿saben qué es exactamente lo que ellos hacen? El cuerpo gobernante les dice así: tú no escuchas todo aquello que sea contrario a nosotros, no leas sus Biblias, no leas sus libros, no escuches sus mensajes, porque eso es apóstata. Entonces ellos así les argumentan. Y tanto es el argumento, dice, si tú lees algo de ellos que no es de nosotros, es como si tú estuvieras viendo pornografía. Literalmente ellos así le dan el ejemplo. Así tan grande es el pecado. Entonces ellos van ahí y a un testigo de Jehová le dije yo, ¿tú me estás dando esto? Ok, yo te doy esto. Y hizo así nada más. Le dije, mira qué chistoso, ¿verdad? Tú sí tienes la expectativa de que yo reciba lo tuyo y vea y examine y razone, pero tú no tienes permiso para ver y razonar. ¿Será que tú estás en un sistema narcisista? ¿Será que tú estarás en una secta donde prohíben ciertas cosas? Entonces no dicen nada. ¿Por qué? Porque ellos saben. Ellos saben que sí lo están. Así que ya vemos, Dios es espíritu. Y Espíritu Santo es santo, ¿verdad? Un atributo de Dios. Y es espíritu, igual Dios, Jehová el Padre es espíritu. Entonces, ¿qué te da saber esto del Espíritu Santo? El Espíritu Santo es persona y es deidad. Otro ejemplo de la deidad del Espíritu Santo está en Mateo 12, 31. Vamos a ir ahí en Mateo 12, 31. Como le digo, esto es algo sencillo, algo simple, simplemente tener conocimiento y poder razonar un poco en Mateo 12, pero tristemente el testigo de Jehová puede estar ahí 40 años, 50 años y estar en error. Aunque el cuerpo gobernante le dice, si tú lees la Biblia solamente vas a caer en error, pero si tú lees nuestra literatura, solamente vas a estar en la verdad, según ellos, ¿verdad? Pero van a estar bien cegatones, y lo están. En Mateo 12, versículo 31, dice esto: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. No le será perdonada. Así que tú tienes que pensar un poco, para que esto sea blasfemia, para que pueda ser blasfemia, tiene que ser divino el Espíritu Santo y tiene que ser persona. Si no, no es blasfemia. Si vemos los textos anteriores, habla de la blasfemia del Padre, blasfemar contra el Padre, blasfemar contra el Hijo, pero habla del Espíritu Santo, dice, esta sí no es perdonada. Bueno, tú miras su contexto. Así que para que sea blasfemia, tiene que ser persona. Así que blasfemia no es blasfemia a no ser de que el Espíritu Santo sea divino, sea persona. Así que ahí vemos claramente, el Espíritu Santo es divino y Él es persona, sin duda alguna. Si no, de otra manera no puede ser blasfemia. No podría ser blasfemia, porque solamente a Dios, contra Dios puedes blasfemar. Y aquí te dice bien claramente. Así que la blasfemia contra el Espíritu Santo no es perdonada. Así que vemos claramente de que el Espíritu Santo es divino y Él es persona. Esto está claro. Así que el Espíritu Santo es persona. Regresando aquí en Hechos 5, viendo el relato de Ananías y Zafira, el Espíritu Santo es persona. Algo que ya lo dije y lo vuelvo a repetir. Y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Así que mintieses, mentir. Tú no puedes mentirle a una fuerza impersonal, pero el Espíritu Santo es persona. Él es divino. Así que le mintieron, trataron de mentirle. Versículo 9 también, tentar al Espíritu Santo. De nuevo, tú no puedes tentar al Espíritu Santo a no ser que sea persona, sea divino. Una fuerza, una energía, yo no puedo tentar. Yo no puedo aquí hablarle a la luz, no puedo tentarlo, no se puede airar, no se puede molestar, no se puede entristecer. Pero del Espíritu Santo se habla que sí se puede airar y se entristece. Y es persona, Él escucha, Él se comunica. Así que está claro en las Escrituras, el Espíritu Santo es persona y Él es divino. Así que tú no puedes mentir o tentar al Espíritu Santo a no ser que Él sea verdaderamente una persona. Así que está bien claro en las Escrituras. El Espíritu Santo es persona. Él es divino. Y también el Espíritu Santo tiene igualdad con el Padre y el Hijo. Así que este pasaje dice que el Espíritu Santo es por naturaleza Dios
y el Espíritu del Señor es lo que vemos. Así que el Espíritu Santo por naturaleza es Dios, Él es divino, Él es persona y tiene igualdad con el Padre y el Hijo. Viendo lo que vimos el domingo pasado, Mateo 28, 19, vamos ahí a Mateo 28, versículo 19. Dice la palabra de Dios: por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en Él. No dice en los nombres, sino en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En la autoridad, ¿verdad?, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, reconociendo, ¿verdad? Sería raro de que está hablando del Padre es persona, el Hijo es persona, y luego diga en el poder que tiene el Padre y el Hijo. No, el Espíritu Santo es persona. Eso ya lo vimos el domingo pasado, ¿verdad? Tiene poder, tiene autoridad, es persona que tiene poder. El Espíritu Santo no es una fuerza activa en personal, el Espíritu Santo es una persona y tiene el poder. Ya lo vimos el domingo pasado. Vemos de que tiene igualdad. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, igualdad, el mismo poder, misma autoridad. Vemos que el Espíritu Santo tiene comisión, Él puede comisionar, Él puede mandar, decir, no, aquí no vas a ir, aquí sí vas a ir. Eso lo vimos el domingo pasado. Así que el Espíritu Santo tiene igualdad con el Padre y con el Hijo. El Espíritu Santo es santo, así como Jehová es santo. Esto habla es un atributo de Dios el Padre. Él es perfectamente santo. Y también es espíritu, Dios es espíritu. Y obviamente el testigo de Jehová no va a argumentar de que Dios el Padre no sea persona o que el Hijo no sea persona. Así que el Espíritu Santo es persona. Cuando hablamos persona, no estamos hablando de que literalmente Él es alguien de hueso y carne, sino estamos hablando de algo que tiene, alguien que tiene mente, razonamiento, se puede comunicar. Es cuando hablamos de persona. Pero como le digo, muchas personas mal entienden las cosas, según estudiados, pero tristemente no entienden lo básico tocante quién es el Padre, quién es el Hijo y quién es el Espíritu Santo. Vamos aquí en 2 de Corintios 13. 2 de Corintios 13. Viendo de que el Espíritu Santo tiene igualdad y Él es persona, Él es divino. 2 de Corintios 13, versículo 14 dice así: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Así que comunión, koinonia. Así que comunión. Así que aquí vemos de que tú puedes tener comunión con el Espíritu Santo. Eso lo vemos bien claramente. Es persona. Y Él es divino porque Él es soberano. Él es omnipresente. Cualquier creyente puede tener comunión con el Espíritu Santo. Esto te deja saber que Él es omnipresente, Él es omnisciente, Él es poderoso. Por eso puedes tener comunión. Cualquier cristiano en todos los lugares, en cualquier nación, en cualquier pueblo, en cualquier lugar que se encuentre puede tener comunión con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es persona, Él es divino. Ahora, la de ellos le han cambiado un poquito aquí este texto. ¿Por qué? Porque obviamente no les conviene lo que dice. Y le cambian un poco a este texto. Pero el término en el griego es koinonia. Es comunión, es lo que dicen las Escrituras. Así que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. ¿Ya ve cómo se menciona? Las tres personas. Un Dios, tres personas. Así que vemos ahí de que el Espíritu Santo es divino. Él es persona. Así que el Espíritu Santo es Dios por naturaleza. Lo vemos bien claro en las Escrituras. Regresando aquí en Hechos 5, versículo 9, y Pedro le dijo: ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? Así que tentar al Espíritu del Señor. En Hechos 7:51 también nos dice esto. En Hechos 7:51 dice: duro de cerviz y incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Así que nos da advertencias. Ellos resisten al Espíritu Santo y es persona. Pablo dice también en Efesios 4:30, lo que ya hemos visto, pero vamos a ir ahí, Efesios 30, tocante el Espíritu Santo, para verlo con las Escrituras. Hay personas que quizás simplemente escuchan pero no ven, y pues leerlo. Efesios 4:30
Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Así que, y no contristéis al Espíritu Santo. Así que eso dice, no contristéis al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona. En 1 Tesalonicenses también, en 1 Tesalonicenses 5, versículo 9 o 19, dice, no apaguéis al Espíritu Santo. En otras palabras, no lo alejes de ti. Al contristarlo, a resistirlo, es lo que se refiere. El Espíritu Santo es persona, Él es divino. Y también el texto que ya leímos en Mateo 12:31, no blasfemar. La Biblia nos da advertencias de no contristar, de no resistir, no blasfemes. Así que la pregunta es, ¿honras al Espíritu Santo? La pregunta sería, ¿será que el testigo de Jehová honra al Espíritu Santo? Bueno, no, ellos no le honran al Espíritu Santo, ellos resisten al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, por medio de las Escrituras, les deja saber que el Espíritu Santo es persona y es divino, pero ellos lo resisten y ellos no honran al Espíritu Santo y ellos están en una forma de blasfemia porque no le quieren creer al Espíritu Santo. Y si ellos mueren en esa situación, su destino es grave. No van a resucitar como ellos creen de que van a resucitar y Jehová les va a decir si quieren seguir ahí y van a pasar el milenio y en el milenio tienen que demostrarse ser dignos. No, esa no va a haber otra oportunidad, eso es una mentira, una falsa doctrina que ellos tienen. No hay tal doctrina en las Escrituras de que Jehová te va a resucitar y te va a dar otra oportunidad y en el milenio tienes que demostrarte ser digno de llegar a entrar en el reino de los cielos. Así que, ¿será que honran al Espíritu Santo? La respuesta, ellos no honran al Espíritu Santo. Y no honran al Padre, no honran al Hijo tampoco. Porque no le creen al Padre y no le creen al Hijo también, tocante lo que el Hijo dijo del Espíritu Santo. Porque repetitivamente vemos que se refiere al Espíritu Santo como persona. Y esto es sin duda alguna, en el lenguaje, en el griego, hay ciertas palabras que sin duda alguna al 100% seguro que se está hablando de una persona cuando se habla en relación al Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios que en el principio Dios creó, ¿verdad?, los cielos y la tierra. Y esto se nos menciona también aquí en 1 Corintios. Vamos aquí en 1 Corintios 8, hablando del Padre. En 1 Corintios 8, hablando de que en el principio Dios creó, ¿verdad?, los cielos y la tierra. Y en 1 Corintios 8 también se nos deja saber esta verdad. 1 Corintios 8, versículo 6. Dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Y nosotros somos para Él. Y un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Así que para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Así que Él creó todo. Y para Él. Podemos ver esto también en Salmos 33, 6. Vamos a ir aquí en Salmos 33, versículo 6. Salmos 33, versículo 6. Hablando de la creación, ¿verdad? Dios el Padre lo creó todo. Salmos 33, 6 dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Así que Jehová lo creó todo. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Ahora vamos a ver lo que dice Job. ¿Qué es lo que dijo Job? Vamos a ir acá a Job. Vamos hacia atrás. Vamos en el libro de Job. Está antes de Salmos. Job, capítulo 33. Así que Jehová creó. Es lo que acabamos de leer. Job 33, versículo 4 dice, el Espíritu de Dios me hizo. Es lo que dice Job. El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Así que el Espíritu de Dios me hizo. Así que aquí vemos de que el Espíritu Santo también Él obró en la creación. El Espíritu de Dios me hizo. Vemos de que el Padre nos hizo. Vemos también en Juan de que Jesús fue el que creó también. Y aquí vemos que el Espíritu Santo fue quien creó. Por eso cuando vemos en la Biblia, en Génesis, cuando vemos ahí, hagamos al hombre, ahí está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo. Así que la obra de la creación fue una obra trinitaria. Tres personas
en la obra de la creación. Ahí lo vemos bien claro. Job lo dice bien claro. El Espíritu de Dios me hizo. Así que es una obra trinitaria. La pregunta es, ¿honras al Espíritu Santo como persona divina? ¿Le reconoces como persona divina? Bueno, nosotros sí. Nosotros creemos que el Espíritu Santo es persona, es divina, es divino. Él no es una fuerza impersonal. No solamente es energía, como el testigo de Jehová dice erróneamente. Así que nosotros honramos al Espíritu Santo, honramos al Hijo, honramos al Padre. Tristemente el testigo de Jehová es guiado a deshonrar al Espíritu Santo y blasfemia de cierta forma contra el Espíritu Santo, porque niegan lo que el Espíritu Santo nos deja saber en las Escrituras tocante quién es Él. Así que ellos, como le digo, muchos dirán, ¿qué tanto tiene de importancia? No, sí tiene de importancia. Porque estos son verdades. Esta se habla de que tienen consecuencias eternas. Entonces el testigo de Jehová tiene un erróneo pensamiento, aún de la vida después de la muerte. Así que los testigos de Jehová hablan mucho del género neutro, lo que yo les mencioné. Y ellos prácticamente dicen, bueno, cuando se refiere al Espíritu Santo, vemos en las Escrituras que a veces se usa el género neutro, que quiere decir que no está hablando ni de hombre ni de mujer. Por tanto, el Espíritu Santo es una cosa y no es una persona. Ellos así argumentan, eso es su razonar de ellos, ese es el pensamiento de ellos. Entonces ellos cuando ven en ciertas ocasiones donde dice el Espíritu Santo, cuando ven el pronombre personal, él, dice, no, simplemente es para personificar, pero en realidad no es una persona. Porque hay textos que tú ves que se usa el género neutro y dice, por esa razón, el Espíritu Santo es una cosa, no es una persona. Así que, bueno, ¿será esto cierto? Bueno, el género neutro es usado cuando se habla de Dios el Padre y de Jesús también. Así que, si vemos esto, será que según su razonar de ellos, entonces también el Padre no es persona y tampoco el Jesús es persona, y eso es verdad, algo ilógico, algo erróneo, ¿verdad? Porque sabemos que Jesús sí es persona y también el Padre es persona. Entonces ellos argumentan que porque se usa el género neutro, bueno, también se usa del Padre y del Hijo. Vamos a ver aquí en Juan 4:20. Juan 4:20. Así que ellos argumentan así y este argumento no demuestra nada. Pero si razonamos como ellos, entonces se meten en problemas. Estamos diciendo que el Padre no es persona y Jesús tampoco no es persona, porque se usa el género neutro. Juan 4:20 y 22. Juan 4:20. 22 aquí en el griego se ve, en el griego, en el lenguaje, se usa, la palabra es género neutro. Entonces, Juan 4:20 al 22 vamos a leer, dice, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoraréis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. ¿Sí notaron aquí lo que dice el versículo 22? Vosotros adoréis al quien nos conocéis. No dice, vosotros adoramos lo que. Eso, aquí cuando lo que, género neutro. Es como si estuviera hablando de una cosa, pero no es así. Sabemos que se está hablando de una persona. Vosotros adoramos lo que es género neutro. Lo que no dice al quien no conocéis o el que no conoces, sino lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Así que vemos aquí, el género neutro es usado para referirse de Jehová, de Dios el Padre. Así que esto no demuestra nada. ¿O será que porque se usa el género neutro aquí, será que Dios el Padre no es persona? Obviamente ellos van a decir, no, ¿verdad? No, sí es persona Jehová. Así que tu argumento ahí hace de arriba, no tiene lógica. No tiene poder tu argumento de género neutro. Así que ellos razonan así. También se usa de Jesucristo. Vamos aquí en 1 de Juan 1. 1 de Juan 1. Versículos 1 y 2. Dice, lo que era desde el principio, y esto ya sabemos, ¿verdad? Juan 1:1, sabemos lo que era el principio del verbo, y ¿quién es el verbo? Es Jesucristo, ¿verdad? Eso está bien claro. Lo que era desde el principio, lo hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y palparon nuestras manos tocante el verbo de vida. Sabemos que está hablando de Jesucristo. Porque la vida, no él que es vida, sino la vida fue manifestada, la hemos, género neutro, todo eso, la hemos visto,
y testificamos y os anunciamos la vida, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Así que según su argumento de ellos, aquí Jesucristo no puede ser persona porque se usa género neutro para referirse a él. Según ese es su argumento de ellos. Entonces, el Padre no es persona y tampoco el Hijo no es persona porque se usa género neutro para referirse a ellos. Así que eso, viéndolo, es algo tonto usar este argumento. No demuestra nada. No demuestra nada. Así que no estableces persona con el género neutro. Eso debes de saber. No estableces persona con el género neutro. El hecho de que se usa el género neutro no significa de lo que se está hablando, de quién se está hablando, no sea persona. Así que no estableces persona con el género neutro. Así que ese argumento no te demuestra nada en realidad. Y tampoco no es personificar, como ellos dicen. No es personificar. Dicen, no, es que cuando se usa el término él para hablar del Espíritu Santo es simplemente para personificar, pero eso es una mentira. Eso no es correcto. Porque el contexto obviamente no te deja pensar así. Así que el Espíritu Santo es escribido en literatura histórica, como el libro de Hechos, en narrativas. Es escribido junto con personas. Junto con otras personas es escribido, haciendo ciertas cosas que hacen las personas. Así que vemos bien claramente, vamos aquí regresando a Hechos 5. En Hechos 5, versículo 32, dice así: y nosotros somos testigos. ¿Quiénes son nosotros aquí? Pues los apóstoles. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, y también el Espíritu Santo. Esto no es personificación, porque aquí se está hablando de personas. Cuando dice aquí en Hechos 5:32, y nosotros somos testigos. Ya ves, si se acuerdan el domingo pasado cuando fuimos en Juan, que él va a testificar de mí, hablando del Espíritu Santo. Y aquí vemos, y nosotros somos testigos suyos, dicen los apóstoles, de estas cosas, y también, así como nosotros somos testigos, también el Espíritu Santo es testigo. Obviamente los apóstoles son persona, y obviamente el Espíritu Santo también lo es. Vemos bien claramente. El Espíritu Santo es, cuando se habla de él, se habla a menudo que se habla junto con otras personas que hacen lo mismo. El Espíritu Santo hace lo mismo lo que hace una persona. La diferencia es que el Espíritu Santo es persona divina. Él es divino. Así que no es personificación aquí. No hay nada que te indique que es personificación. Es un errado entendimiento, errado razonar. También vamos aquí en Hechos 15, 28. Hechos 15, versículo 28. Así que el Espíritu Santo es persona, realmente, verdaderamente es persona. Hechos 15, versículo 28 dice así: porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Esto cuando dice porque ha parecido bien, habla de discernir, habla de pensamiento, habla de que puedes discernir, puedes razonar, puedes entender y hacer una conclusión. ¿Qué es lo que dice? Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Está bien claro. El Espíritu Santo es persona. Él es una persona divina. ¿Ya ves cómo? Esto no es por personificación. Esto está hablando de una persona realmente, verdaderamente. Así que discernir, yendo aquí en Hechos 13, regresando a Hechos 13, estamos en el 15, yendo en Hechos 13, versículos 1 y 2. Dice en Hechos 13, versículos 1 y 2. Dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Aquí estamos hablando de yo y tú relación, una relación de yo y tú. Aquí el Espíritu Santo está hablando, él dijo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he mandado. Vemos cómo él comisiona, cómo él es soberano, él tiene poder, él tiene autoridad, él dice lo que se hace, no se hace. Él es el que da la comisión, él habla, él aquí se comunica. Versículo 4 dice: ellos entonces enviados por el Espíritu Santo. Enviados por el Espíritu Santo. Fueron enviados. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo.
El Espíritu Santo es persona que envía. Una fuerza no impersonal no te puede enviar, no puede comunicarse, no tiene voluntad, no puede escuchar, no puede darte comunicación, pero aquí vemos que sí. El Espíritu Santo es persona y está bien claro en las Escrituras. Ahora vamos a ver aquí en Romanos 8:27. Vamos a ver la persona y la deidad del Espíritu Santo. En Romanos 8. Vemos de que el Espíritu Santo es persona divina. Él es Dios. Romanos 8:27. Dice, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Así que ¿quién es el que escudriña? Aquí está hablando de Dios, ¿verdad? Dios el Padre. Los corazones. Sabe cuál es la intención del Espíritu. Porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. Intención habla de mente. Habla de tener mentalidad. El Espíritu Santo tiene intención. Esta palabra en el griego es ronema, que habla de mente, propósito. Esta palabra es usada en Romanos 8:6. ¿Qué es lo que dice Romanos 8:6? Porque el ocuparse habla de mentalidad. Tu mente se ocupa en esto, pensamiento, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse en el Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne, esto también es la misma palabra. Entonces vemos aquí, más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención. Entonces vemos que el Espíritu Santo tiene mente, tiene razonamiento. Es lo que está hablando el texto. Porque conforme a la voluntad de Dios intercede, tiene mentalidad, sabe, entiende, comprende, y conforme a la voluntad del Padre, Él intercede. El Espíritu Santo es persona y es divino. Intercede por los santos. Y vemos que Él es soberano, Él lo sabe todo, porque intercede por los cristianos conforme a la voluntad del Padre. Y conforme a la necesidad, cuando vemos en su contexto. Vamos aquí en Romanos 11:33. Romanos 11:33. Viendo cómo es el Espíritu Santo. Él es Dios. Él es soberano. Él lo sabe todo. Romanos 11:33 nos dice esto de Dios el Padre. Romanos 11:33. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios y inescrutables sus caminos. En otras palabras, nadie puede llegar a entender en totalidad la profundidad de Dios, sus juicios, sus caminos. Es como decir, ¿será que tú puedes entender en totalidad la mentalidad de Dios? Eso sería como, por ejemplo, si tú vas al mar tan masivo que es, ¿verdad? El mar, y tú vas con una cubetita ahí y quieras meter toda la agua del mar en esa cubeta. Es imposible tú hacer eso. Y así nosotros, si queremos tratar de entender en totalidad toda la mentalidad, todo lo que Dios sabe, no podemos, es imposible hacer esto. Nadie puede hacer esto. Nadie puede hacer esto. Nadie puede llegar y entrar a la mente de Dios y entender en totalidad toda la mente de Dios. Todo su razonar, todo su conocimiento, entendimiento. Nadie lo puede hacer. ¿Pero quién lo podrá hacer? Bueno, vamos aquí en 1 Corintios. Vamos a ir aquí en 1 Corintios 2. 1 Corintios 2, ¿qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo que nos dice? Al Dios soberano, omnipresente, omnisciente, Dios todopoderoso, ¿a quién lo puede entender? ¿Quién puede llegar y escudriñar los pensamientos de Dios el Padre, entenderlo todo? Bueno, 1 Corintios 2, versículos 10 y 12 dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Versículo 13 también sigue diciendo, dice, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las cosas enseñadas del Espíritu. Así que el Espíritu Santo enseña. Pero viendo aquí en 1 Corintios, dice,
Pero Dios, en el versículo 10, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Aún lo profundo de Dios. Acabamos de ver en Romanos de que, wow, ¿quién puede llegar a entender toda la mente de Dios? Todos sus pensamientos. Pero aquí dice que el Espíritu Santo aún lo profundo de Dios. En el 11 dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo es soberano. El Espíritu Santo es Dios. Por eso Él puede ir y sabe todo la mente de Dios el Padre. Porque el Espíritu Santo es así de poderoso. Así lo es. Está bien claro. El Espíritu Santo es Dios. Él es divino. Él es persona. El Espíritu Santo. Está bien claro. Como leímos aquí en el 13, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas. Tienes que tener, ¿quién puede enseñar? ¿Será que esta luz me puede enseñar? ¿Será que esa pared me puede enseñar? No. Solamente una persona, que es una persona que tiene intelectual, razonamiento, puede comunicarse. Dice, lo cual también hablamos con palabras enseñadas por lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Está bien claro, el Espíritu Santo nos enseña. Está bien claro en las Escrituras. Ahora, algo que tengo que decir, nosotros dependemos del Espíritu Santo para que las personas puedan ver y razonar y entender lo que estamos viendo. El testigo de Jehová tristemente está cegado, está engañado, y nosotros podemos demostrarle todo esto, y está bien claro. Y esto no quiere decir que ellos van a llegar a ver y dicen, oh, wow, que sí es cierto, ¿verdad? Me alejo, me aparto del cuerpo gobernante. No, dependemos de Dios. Orar a Dios, que Dios sea quien les revele a estas personas la verdad, porque ellos están bien cegados. Están bien cegados que no pueden ver la verdad. Como dice, tienen ojos, pero no ven. Tienen oídos, pero no escuchan. Lo ven, lo escuchan, pero no lo reciben. No lo pueden recibir. Y ellos van a la mentira, van al cuerpo gobernante, le dicen, mira esto, mira esta, ahí dice es café, pero ellos dicen, no, mira, esto es blanco. Dice, no, sí es blanco, realmente es blanco. Yo pensaba que era café, pero es blanco. ¿Por qué? Porque el cuerpo gobernante me lo dice, y ellos son la fuente de verdad. Ellos son el siervo fiel. Me someto al siervo fiel porque Jesucristo confía en él, y yo también confío en él, dice el testigo de Jehová. Así están ellos, literalmente. Eso es cierto, no estoy mintiendo. La Biblia dice que el espíritu, Satanás ciega a las personas para que no lleguen a la verdad, y eso lo vemos tomando a cabo con el testigo de Jehová. Así que dependemos del Espíritu Santo. Podemos argumentar, podemos demostrar todo esto, pero esto no va a significar de que ellos van a decir, wow, sí es cierto. Porque si tú miras que no lo ven, tú sabes por qué no lo ven, porque están ciegos, porque Dios no está ahí. Pero cuando Dios llega a estar ahí, cuando el Espíritu Santo llega a llegar a ellos, los va a guiar a la verdad. Y si tú hablas con una persona, no llega a la verdad y muere sin llegar a la verdad, es porque Dios no tenía un propósito con ellos. Así de simple. Así de simple. Ahora vamos a refutar sus argumentos y lógica de ellos, ya para terminar. Ellos tienen ciertos argumentos, dicen por lo cual el Espíritu Santo no puede ser persona. ¿Por qué? Bueno, vamos a ir aquí en Mateo 3:11. En Mateo 3:11 vamos a ver el argumento que uno de ellos, de los cuales ellos tienen, pero son argumentos ignorantes. En Mateo 3:11 dice así. Dice, yo la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ellos razonan así, como dice el texto, Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. El argumento es así. El Espíritu Santo no puede ser persona. ¿Por qué? Bueno, porque aquí dice que Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Cómo es eso de que tú vas a bautizar a una persona sobre otra persona? Es ilógico. Solamente una sustancia tú puedes derramar algo, ¿verdad? Sobre una persona. Pero aquí dice, Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ya ves, es una persona. No es una persona, es una cosa. Porque aquí está bien claro. Ay, esos pastores, esos evangélicos, esos que están ahí no saben pensar un poco, ¿verdad? Mira, ¿cómo tú puedes agarrar al Espíritu Santo y
¿verdad? Bautizarlo, como dice, Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Así que está obvio, ya ganamos todos sus argumentos ya de ese pastor evangélico, ya vemos que está erróneo, él no sabe pensar, no sabe meditar, porque aquí dice bien claro, él os bautizará en Espíritu Santo. Y si es una persona, ¿cómo se agarrar a una persona y a otra persona? ¿Verdad? Es un poco ilógico. Es lo que ellos piensan, ¿verdad? Ese es su argumento de ellos. Bueno, si esto es cierto, entonces niegan de que Dios el Padre es persona y que el Hijo es persona también. Así que vamos a ver, 1 Corintios 10. 1 Corintios 10. 1 Corintios 10, versículos 1 y 2. 1 Corintios capítulo 10, versículos 1 y 2. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron en el mar. Hablando del pueblo de Israel cuando fue liberado del pueblo de Egipto. Luego dice el versículo 2, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. ¿Será que Moisés no es persona? Aquí dice, y todos en Moisés fueron bautizados. ¿Será que Moisés no es persona? ¿Será que nada más fue un viento que andaba ahí, una energía? No, ¿verdad? No es eso. Entonces, que tienen que leer su contexto y saber esta palabra, qué significa y no significa. Pero el testigo de Jehová usa cualquier cosita, cualquier argumento ignorante, y ya te dicen, ya ves. Pero aquí habla de Moisés, fueron bautizados en Moisés. Entonces, ¿será que Moisés no es persona? Esa es mi pregunta para ellos, ¿verdad? Es la pregunta para ellos. Gálatas 3:27, ya no más adelante, Gálatas 3:27. En Gálatas 3:27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Así que el texto de Mateo dice bautizados en espíritu, ¿verdad? Dice, ya ves, no puede ser persona porque dice bautizados en espíritu. Pero aquí te dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, ¿será que Cristo no es una persona? Porque dice bautizados en Cristo. ¿Será que no es una persona Jesucristo? Luego dice, y de Cristo están revestidos, es como una cosa, puedes, como esto, me he visto de esto. Me pongo una tela, ¿verdad? Me he visto de esto. Pero aquí dice, Cristo estáis revestidos. Entonces, según su lógica de ellos, según su argumento de ellos, pues Jesucristo no puede ser persona. Según el argumento de ellos. Como les digo, están ignorantes. Cuando se habla de bautizar, es sujetarte a Cristo. Semejar a Cristo. Cuando habla, estáis revestidos. Tienes que saber que una palabra puede significar varias cosas. Y en su contexto es determinado. ¿A qué se está refiriendo? Pero como le digo, ellos usan un razonar muy errado. Ellos están bien creídos que ellos reciben estudio de la más grande académica que puede haber en este mundo tierra. Ellos lo saben todo. Tienen el mejor estudio. Tristemente se la pasan años estudiando erróneamente. Aprendiendo errores. Aprendiendo falsa doctrina. Aprendiendo a razonar erróneamente. Luego también hablan de derramar. Tú no puedes derramar a una persona sobre otra persona. Eso es ilógico, ellos dicen. ¿Por qué lo digo? Bueno, vamos aquí en Hechos. Así que derramar, dice, tú no puedes. Pero la pregunta, o esto puedo decir, tú no puedes decidir o decir lo que puede o no puede hacer una persona divina. No lo puedes hacer. Vamos aquí en Hechos 2. En Hechos 2. Ellos usan también este argumento de derramar. Hechos 2, versículo 17. Dice, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Es como, por ejemplo, el agua, ¿verdad? O tú te agarras agua y la pones en un café, derramas ahí el agua, ¿verdad? Es una sustancia, no es una persona. Y aquí está bien claro. Dice, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. El Espíritu Santo no es persona. ¿Por qué? Porque aquí habla de derramarse. Tú no puedes derramar una persona sobre otra persona. Ese es el argumento de ellos. ¿Sí lo leen ahí? En Hechos 2, versículo 17.
Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y ellos argumentan su lógica, su racional. Aquí dice derramar. Tú no puedes derramar una persona sobre otra persona. Así que ya te demostramos tu error evangélico. No puedes hacerlo. Bueno, si esto es cierto, entonces tampoco el Padre es persona. Vamos a ir aquí en Isaías. Vamos a ir aquí en Isaías. Así que por el hecho de que se usa la palabra derramar para hablar del Espíritu Santo, eso, según ellos, demuestra de que no es persona. Bueno, vamos a ir aquí en Isaías 53. Isaías 53, versículo 12. Como les digo, si no pueden llegar ahí, ustedes pueden después ver el video, ver la predicación de nuevo y ahí poder ver con sus ojos. Isaías 53, versículo 12 dice: Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos por cuanto derramó su vida hasta la muerte, hablando del Hijo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. ¿De quién está hablando aquí? De Jesucristo. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte. ¿Será que Jesucristo no es persona porque habla que derramó su vida hasta la muerte? Según ellos, su argumento es no, Jesucristo no puede ser persona. ¿Por qué? Porque se habla de derramó su vida hasta la muerte. Según ellos, no es persona Jesucristo. Vamos a ir aquí en Filipenses. Y para esto voy a usar la Biblia de ellos. Vamos a ver lo que la Biblia de ellos dice en Filipenses 2:17. Filipenses 2:17. Dice: y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Aquí hablando el apóstol. ¿Será que el apóstol no es persona? Porque dice: y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. ¿Será que el apóstol no es persona? Porque aquí dice: y aunque sea derramado. Vamos a ver qué es lo que dice la Biblia de ellos en Filipenses 2:17. Porque quizás, ¿verdad? Como ellos dicen que nuestra traducción no está bien, quizás la de ellos esté correcto. Vamos a ver qué gran revelación. En Filipenses 2:17 dice en la de ellos: pero aunque yo sea derramado como ofrenda líquida sobre el sacrificio y el sacrificio santo que su fe los ha llevado a hacer, me alegro y comparto mi alegría con todos ustedes. Así que, pero aunque yo sea derramado como ofrenda líquida. Wow. El apóstol no puede ser persona. No puede ser persona porque aquí dice derramado y aún te dice líquida. No puede ser persona, según el argumento del testigo de Jehová. Porque dice derramar de mi espíritu. Oh, derramar, ¿cómo puede ser derramar? El Espíritu Santo no es persona porque dice derramar. Tampoco el Hijo no puede ser persona porque él derramó su vida. Y tampoco aquí en Filipenses el apóstol no es persona porque pues, dice que derramó y líquido. No es persona, según el argumento del testigo de Jehová. Vamos a ir aquí en 2 de Timoteo también. 2 de Timoteo 4:6. 2 de Timoteo 4:6. Así que esos son los argumentos que no demuestran nada a la luz de la Biblia. En 2 de Timoteo 4:6. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Pero ¿qué es lo que dice la Biblia de ellos? 2 de Timoteo 4:6. Vamos a ir ahí. Entonces se los voy a leer. 2 de Timoteo 4:6 en la Biblia de ellos, que según es la más mejor, la correcta. Si ellos confían en su literatura, bueno, vamos a ver lo que dice su literatura. Vamos a ver lo que dice su Biblia. Dice: porque ya estoy siendo derramado como ofrenda líquida. Wow, otra vez. Como ofrenda líquida y el monte de mi liberación está muy cerca. Así que, porque ya estoy siendo derramado como ofrenda líquida. Según ellos, según su razonar, sus argumentos erróneos, aquí el apóstol no es persona. Porque está derramado y líquida, es más específico. Líquida.
Así que según el testigo de Jehová, estas aquí no pueden ser personas, porque habla de derramar. Así que al ser derramado, no significa de que no sean personas. Así que tienes que entender en qué sentido se está usando una palabra. Y eso es algo que ellos no razonan, no estudian. Según estudian, pero no sé qué cosa estudian, porque terminan en error. Su razonamiento está errado. Derramado es ser mandado en su contexto. Dar tu vida depende de su contexto. Cuando habla de el Espíritu Santo ser derramado, es enviado. ¿No fue así? ¿Fue enviado? ¿Vino el Espíritu Santo? Por eso hay que entender de lo que se está hablando. También hablan de ser llenos. Habla de ser llenos. O sea, tú no puedes ser lleno de otra persona. En Hechos 4.28, vamos a ir a Hechos 4.28. También usan este argumento de llenos. Hechos 4.28. No va a ser Hechos 4.28. Oh, sí. Vamos a ver. Es en Hechos 4.8. Disculpen, Hechos 4.8. Hechos 4.8 dice: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo. ¿Ya ven? Dice, pero si el Espíritu Santo es una persona, ¿cómo tú puedes ser lleno de otra persona? Como a poco, literalmente ellos piensan así: una persona vas a ponerlo sobre Pedro, va a entrar en Pedro. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo. Y ellos dicen, tú no puedes hacer esto. El Espíritu Santo no puede ser persona. Es una fuente activa, es una energía, puede ser lleno de una sustancia, pero no de una persona, porque dice entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo. Así que, ¿ya ves? Ellos, no sé por qué ellos piensan que el Espíritu Santo es una persona así. Eso no puede ser posible. Bueno, si es su razonar es correcto, vamos a ir aquí en Jeremías. Jeremías 23. En Jeremías 23. Jeremías capítulo 23. Versículos 23 y 24. Así que Pedro fue lleno del Espíritu Santo. Y porque dice lleno del Espíritu Santo, dice no puede ser una persona, porque habla de lleno, como una sustancia, según ellos. Por eso no es persona, porque se usa lleno. Jeremías 23, versículos 23 y 24, dice: yo soy Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. Es una pregunta. ¿Yo soy Dios de cerca solamente, dice Jehová, o no Dios desde muy lejos? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Ya ves, aquí dice, yo, ¿no lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Ya ves, según su lógica de ellos, Jehová no puede ser una persona, porque Él llena todo. ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Según el argumento de ellos, dice lleno del Espíritu Santo, no puede ser persona. Y aquí dice Jehová que Él llena todo. ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Entonces, por lógica, según su argumento de ellos, según su razonar de ellos, Jehová no puede ser persona. ¿Por qué? Porque Él llena, dice, el cielo y la tierra. Vamos aquí en Efesios 1. Regresaron a Efesios, capítulo 1. Efesios 1. Versículo 23. Dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Así que, según ellos, Jesucristo no es persona tampoco. Podemos leer el 22 para entenderlo. Y sometidos todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Así que, según ellos, Jesucristo no es una persona, porque Él lo llena también. Efesios 3:19 también dice, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seas llenos de toda la plenitud de Dios.
Dios tampoco no es una persona porque seas llenos de toda plenitud de Dios. Dios, el Padre, tampoco no es persona según sus argumentos de ellos. Aquí en capítulo 4, versículos 7 y 10, dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primeramente a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo, Así que según ellos, pues Jesús no puede ser persona. No puede ser persona. Esto demuestra de que ellos no saben interpretar las escrituras. No las entienden. No saben ver su contexto. Luego también está en vosotros. Hablando también de en vosotros también, bueno, podemos ver lo mismo. Ellos en su Biblia también le han cambiado. Por ejemplo, si ustedes, no lo vamos a leer, pero ustedes pueden leer Colosenses 1:27. O si no, vamos a ir Colosenses 1:27, vamos a ir rápido ahí. Colosenses 1:27. En la Biblia de ellos, ahí sí, aquí le han cambiado, pero la palabra en griego es lo que quiere significar en vosotros. Ellos argumentan así, en Colosenses 1:27, dice así, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este ministerio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros. En vosotros. Y ellos hablan también del Espíritu Santo en vosotros, ¿verdad? Cuando dijo Jesús está con vosotros y estará en vosotros. Se dice, como va a estar en vosotros, no puede ser persona. Pero aquí también habla de Jesucristo que está en vosotros. Y según su argumento de ellos, pues Jesucristo no puede ser persona, porque dice en vosotros, que Cristo en vosotros. En Romanos 8, 9 y 10. Romanos 8, 9 y 10. Ya vamos a terminar. Romanos 8, 9 y 10. Romanos 8, 9 y 10. Romanos 8, 9 y 10. Dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Aquí podemos ver, ¿verdad? Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y nota que dice que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, bueno, será de Cristo o de Dios, bueno, de ambas personas. Nosotros creemos en la Trinidad. Pero habla de en vosotros. Dice, no, como dice en vosotros, pues no puede ser persona el Espíritu Santo. Según su argumento de ellos. Bueno, 2 de Corintios 13:5 dice así, 2 de Corintios 13:5. 2 de Corintios 13:5. Dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu, o no. 2 de Corintios 13:5. Dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros. Según ellos, Jesucristo no puede ser persona porque está en vosotros. Así que ya vemos, ¿verdad? Vemos el argumento de ellos. Están errados. Razonan erróneamente. Quizás el testigo de Jehová te quiere decir, bueno, es que no puede ser persona, o demuestren un texto donde diga que el Espíritu Santo es Jehová. ¿Será que habrá un texto que diga que el Espíritu Santo es Jehová? Bueno, en la Biblia de ellos sí lo hay. Vamos a ir aquí en 2 de Corintios 3:17, vamos a leer la nuestra, después voy a leer la de ellos. 2 de Corintios 3:17. 2 de Corintios 3:17. Dice, porque el Señor es el Espíritu. Aquí es Adonai. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Porque el Señor es el Espíritu. Dios es Espíritu. Bueno, voy a leer la de ellos, 2 de Corintios 3:17. Vamos a ver, ya que ellos quieren un texto, quieren verlo claro. Dice la de ellos, pues bien, Jehová es el Espíritu.
Y donde está el Espíritu de Jehová hay libertad. Así que está bien claro aquí. Pues bien, Jehová es el Espíritu. ¿Está bien claro? Jehová es el Espíritu. Y ellos niegan eso. Ellos te niegan que el Espíritu Santo sea Dios, que sea divino. Pero aquí en su propia Biblia dice, pues bien, Jehová es el Espíritu. ¿Está bien claro? Jehová es el Espíritu. Es lo que hemos dicho. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, el Padre es Yahweh, el Hijo es Jehová, el Espíritu Santo es Jehová. Está bien claro en las Escrituras. El Espíritu Santo es divino, Él es persona, Él es Dios todopoderoso y es una mentira de que sea una fuerza activa impersonal. Pongámonos de pie.